1491, nuestra Madre Santísima se dignó manifestarse de una manera especial y milagrosa en medio de sus hijos más humildes de Lima, en el barrio de San Lázaro, con el prodigio de la sudoración de su rostro. Este milagro fue corroborado por cientos de testigos, entre los cuales destaca la figura del arzobispo de Lima, Santo Toribio Alfonso de Mogrovejo, quien no solo lo presenció, sino que además impulsó la declaración oficial del milagro y la propagación de la devoción a nuestra Madre. Dicha devoción ha sido impulsada y mantenida por las religiosas concepcionistas franciscanas de Copacabana, quienes mantienen la fe viva y el amor hacia la Madre del Cielo. Hoy, como hace 428 años, nos acompaña a venerar a Nuestra Señora de Copacabana nuestro arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Gustavo Castillo Matasoyo. Para dar inicio a esta celebración eucarística, recibamos a nuestro pastor. Ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo de la celebremos el misterio de la fe. El 28 de diciembre de 1591, el Día de los Inocentes, en la mañana ocurrió un prodigio milagroso en Santiago del Cercado de Lima. Una imagen de Nuestra Señora con la advocación de Copacabana y colocada en una humilde capilla que se había fundado en aquel mismo sitio, se puso de repente a manar agua que algunos dicen que serían lágrimas y otros sudores, por sus lindas mejillas, y con algodones mojados con el líquido empezaron a mostrar asombrosos efectos de curaciones de los enfermos. Ese acontecimiento ocurrido el 28 de diciembre de 1591 lo celebramos también hoy día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se ha manifestado en Jesucristo, nacido para nuestra salvación, esté con todos y todas ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos ante el Señor nuestro pecado. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Oremos. Oh Dios, que por la concepción inmaculada de la Virgen María preparaste a tu Hijo una digna morada, y en previsión de la muerte de tu Hijo, la preservaste de todo pecado, concede, por su intercesión, llegar a ti limpios de todas nuestras culpas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Génesis. Después que Adán comió del árbol, el Señor Dios lo llamó. ¿Dónde estás? Él contestó, oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor le replicó, ¿quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió, la mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí.
El Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió, la serpiente me engañó y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente, por haber hecho eso serás maldita entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Ella te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón. El hombre llamó a su mujer Eva por ser la madre de todos los que viven. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, porque ha hecho maravillas. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, porque ha hecho maravillas. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, porque ha hecho maravillas. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, porque ha hecho maravillas. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclamad al Señor tierra entera, gritad, vitoread, tocad. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, porque ha hecho maravillas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre las mujeres. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios.
Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿Cómo será eso? Pues no conozco a varón. El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó: Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, es una gran alegría venir a este pedacito de nuestro RIMAC que jurídicamente, desgraciadamente, se dividió entre San Lorenzo y San Lázaro. Antes era todo San Lázaro. Y ahora, dirigiéndome a la hermana Hermila Duárez Montenegro, jefa de las Concepcionistas Franciscanas de Copacabana, quisiera que meditemos lo que significa esta fiesta justamente en este templo el 28 de diciembre. Lo que hemos leído al inicio de la misa es un acontecimiento que tiene una explicación, pero también tiene un misterio, como lo que hoy día nos narra la Biblia. Hay una explicación y a la vez un misterio. Hay la desobediencia y hay también el misterio de cómo esa desobediencia del pecado se puede superar gracias a otra persona que realiza justamente algo distinto del pecado. El Señor nos promete que habrá una mujer, que la conocemos, es María, que justamente obedece al Señor y obedece no en forma obsecuente, no sin preguntar. Justamente el problema más importante del pecado es que la mujer y el varón se apresuraron, no pensaron, no reflexionaron. En el fondo, la causa del pecado está en el apresuramiento del ser humano que no reflexiona sobre lo que tiene que hacer. En el jardín del Edén había un árbol que estaba en el centro, el árbol de la vida. Y los demás árboles eran deleitosos para la vista y buenos para comer. Y el Señor no les dijo: les prohíbo que se deleiten. No dijo eso. Dije: de todos los árboles del jardín pueden comer y gozar, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán, porque morirán sin remedio. ¿Qué comieron? El árbol de la ciencia del bien y del mal, no el árbol del centro del jardín, que es el árbol de la vida. No comieron de ese. Se comieron el razonamiento, como ustedes a veces se comen cuando escriben las cosas, los puntos y las comas y los acentos. ¿No es cierto? Y podemos perder un juicio si nos comemos las comas, ¿no? y los puntos y los acentos. ¿No es cierto? Porque es muy peligroso comerse la reflexión, porque uno se apresura y se aloca, se fascina y finalmente muere. Muere de ebriedad, de haberse fascinado excesivamente con algo. Todo es para gozar, pero todo es para gozar para la vida, no para la muerte. Y para eso todos tenemos que ver cómo hacemos para que cuando queremos gozar, eso lleve a la vida y no a la muerte. Es muy sencillo. ¿Qué hace María cuando viene el ángel? El ángel le da un proyecto, le dice, la saluda. María no rechaza, no duda, como es el caso de Zacarías. María profundiza. ¿Qué tipo de saludo es este?
¿Cómo será eso si no conozco varón? Y al final, cuando le da la respuesta, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, una respuesta razonable, misteriosa y profunda, María la acepta. Estoy dispuesta a vivir el proyecto de Dios en mi pueblo, acogiendo a Jesús en mi seno. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Por eso María es la que salva a la humanidad, inclusive, digamos, para justamente hacer que Jesús sea el Salvador. Son algo así como dos con grandes compañeros, ¿no es cierto? La madre que lo genera porque no tiene pecado y el Hijo de Dios que nunca tuvo pecado y que entonces obedece siempre la voluntad del Padre. Y cuando obedece la voluntad del Padre, Él muere por amor, pero no muere porque ha desobedecido. Esa es la novedad. La muerte llegará, pero a consecuencia del pecado de otros contra Él. Pero Él entrega su vida por amor para darnos vida a todos. Quiere decir que María aparece en un acontecimiento histórico de la humanidad en donde siempre hay pecado, para justamente orientarnos con Jesús hacia la vida y a la superación del pecado. Y bueno, la historia que hemos señalado al inicio fue una historia de pecado. Y vamos a revisarla un poquito. Vamos a predicar sobre ella. En 1590, un año antes de la fecha que celebramos hoy día, el virrey Hurtado de Mendoza decidió trasladar a los indios camaroneros de Amancaes a la reducción que los jesuitas habían organizado con él, tenía un pariente jesuita, en el cercado de Lima y que ya el virrey Toledo había mandado a hacer años antes. Esa reducción está al final de la avenida Grau. Ustedes ven que se llega al final de la avenida Grau y hay como un tope, hay que doblar a la derecha hacia Chosica o a la izquierda hacia el cementerio, porque allí estaba la reducción. Eran unas murallas enormes en donde mandaban a todos los indios de Lima, pero no habían enviado todavía a los de San Lázaro, porque los de San Lázaro eran personas muy organizadas. Tenían, es verdad, también una buena cantidad de bienes, eran indios nobles, pero también con los más pobres, los camaroneros, fueron la gente sencilla que se organizó. Y como veían que a los demás indios de Lima los llevaban y los reducían a esa zona, ellos no querían, ellos eran indios libres. Y entonces, cuando vieron el peligro, dijeron, vamos a recurrir a la Virgen. Y en San Lázaro, que era parroquia, viceparroquia de indios, en San Lázaro pusieron esta imagen que se llama originalmente la Virgen del Reposo. Además la hermana me lo ha comprobado porque ha visto ¿no? Hay un titulito ahí, la Virgen del Reposo. Y en torno a la Virgen del Reposo les rezaban para que no les sucediera nada grave y estas cosas que estaban pasando no los afectaran. Sin embargo, aprovechando de que Toribio de Mogrovejo, el arzobispo, estaba en uno de sus viajes por todo el Perú, se meten a toda la zona de San Lázaro y violentamente golpearon, asesinaron, azotaron a toda la gente, a todos los indios, inclusive los nobles, y se los llevaron. Y entonces un grupo de indios fue a San Lázaro y se llevó a la Virgen. Y la llevaron a la reducción de la avenida Grau. Cuando regresa Santo Toribio, porque se entera de este problema y viene urgente, inmediatamente se produce una tensión entre el virrey y los jesuitas, la alcaldía, que también quería que se fueran de aquí los indios para poder vender esos terrenos a su favor, y concretamente Toribio, que dice, estos indios son
están bajo mi jurisdicción y ustedes no tienen por qué llevárselos. Y entonces Toribio quiere dar un decreto en favor de esto, hay una tensa pelea, inclusive los curas del Sagrario estaban de acuerdo con el virrey, solitos Toribio. Y en esa tensión, en 1591, el 28 de diciembre, la Virgen del Reposo, que se encontraba en el cercado de la avenida Grau, llora. Como dije hace un ratito, lo leímos, ¿no? La gente empieza, y eso es una costumbre de aquí, del RIMAC, agarró algodoncitos y empezó, ¿no?, a usar los algodoncitos para curarse de las cosas, y ocurrieron muchos milagros. Y entonces Toribio, para poder convertir a la Virgen en una fuente inagotable de independencia de los indios respecto a los dominadores, le cambió de nombre y le puso Virgen de Copacabana y se la llevó a la Catedral de Lima. ¿Y con eso qué quiso decir? La Virgen, bajo la autoridad del arzobispo que ha cambiado el nombre, en adelante tiene sus fieles que son los indios y los dejan libres y que vuelvan a San Lázaro. Y los indios volvieron y la Virgen entonces empezó a, podríamos decir, a habitar en la catedral primero, porque se la llevó a la catedral, y llevándose a la catedral sacaron a los indios del cercado, ¿no?, y los trajeron acá, y además de eso le mandó construir ese templo, hasta que ya posteriormente trajeron la imagen acá desde la catedral, y por eso ustedes hace unos años la llevan siempre a la catedral. Pero su lugar original es la Virgen del Reposo, que estuvo en San Lázaro. San Lázaro se quedó sin Virgen y entonces vino la Virgen del Buen Suceso desde Quito, que es la que tiene el nombre de Inmaculada, limpísima, la limpísima Virgen del Buen Suceso. Así vino la advocación de Quito. Como ustedes ven, lo mismo que María, en la situación de su pueblo, cree que se va a cumplir la gran misión del Mesías en ella, dando a luz al Hijo de David que reinaría eternamente, y por eso es la Virgen que salva a Israel, a partir de la cual nace el Salvador. En la historia podíamos detectar y estudiar todos juntos cada una de las advocaciones de la Virgen, y en todas las apariciones siempre es la Virgen que ayuda a la salvación. Y esta Virgen ayudó con sus lágrimas a salvar a los indios camaroneros de San Lázaro. Y por eso la relación entre San Lázaro y Copacabana es fundamental. Jurídicamente se dividió y ya no nos vemos mucho. Yo he sido párroco de San Lázaro y veníamos muy poco acá. Acá venía el padre Oscar Aquino. ¿No es cierto? Pero la historia debe ser retomada y establecer los vínculos entre todas las iglesias. Felizmente que los vecinos de más cerquita, de aquí, ¿no?, se vienen aquí y también pululan por San Lázaro. Y tenemos que crear esos vasos comunicantes entre todos, porque necesitamos una cosa muy importante que se deriva de este milagro. Se derivó que Santo Toribio bendijo todos los esfuerzos de los indios por liberarse de la injusticia. Y San Lázaro fue ejemplo de cómo se debe operar cuando se está en situaciones de adversidad. Orar y actuar pacíficamente, pero conscientemente. Y por eso debemos a los indios de San Lázaro una cosa que fue tomada a nivel nacional en todas las comunidades indígenas de todo nuestro país. La actitud tenaz de los sanlazarinos de quejarse y escribir legajos. Escribir cosas para que no sean maltratados. Y Santo Toribio tramitaba todos los esfuerzos de la gente por tener derechos verdaderamente humanos, no eran litigios por litigios, eran derechos realmente necesarios para vivir a nuestro pueblo del Rímac. Él los tramitaba y así introdujo en la vida tanto de la colonia como de la República
la capacidad de nuestro pueblo de organizarse para tener dignidad y hacer que la dignidad humana que todos tenemos se cumpla y se haga en la vida concreta. No es el litigio por el litigio, es el litigio que parte del derecho humano a la existencia, a la vida y a la felicidad. Y por eso todos debemos dar gracias a que nuestra Santa Madre aparece justamente cuando estamos en desgracia. Y aparece justamente para ayudarnos con su Hijo a salir de todas las dificultades que tenemos. Y por eso vamos a ayudarnos mutuamente, porque la Iglesia está para eso. Está para defender a los humildes como lo hizo Santo Toribio y Mogrovejo. Y este espacio debe ser un espacio de justicia y de amor, como ahora lo administran, y hace unos siglos, ¿no es cierto? La hermana fundadora y las hermanas de la Virgen de la Concepción. No hay mayor limpieza que la justicia. No hay mayor limpieza que la del amor. Una vez le preguntaron al Papa Benedicto, un jovencito, en una de esas grandes reuniones que había con los jóvenes cuando visitaban, hasta ahora las hay, cuando el Papa visita, ¿no?, en diversas partes. Los jóvenes estamos preocupados por la pureza, le dijeron al Papa Benedicto, por la pureza, la limpísima, no es cierto, la inmaculada. Entonces volteó y le dijo, ¿estás preocupado por la pureza? Muy bien, hijito, ama. Ama y vas a ver que la pureza se soluciona. Ama de verdad. No estamos ante un problema de limpieza con ñapancha ni con jabón. La pureza es un acto de amor. La pureza no es vaciarse, es llenarnos de la gracia del Señor, la llena de gracia. Justamente el dogma de la Purísima, que hemos festejado el día 8, tiene que ver con eso. Se definió en forma negativa, la que no tiene pecado, pero no en positivo. ¿Qué cosa tienen a cambio? ¿No es cierto? La Purísima, la que no tiene pecado, es la que está llena de gracia, llena del amor de Dios. Y de eso tenemos que preocuparnos, de estar llenos del amor de Dios para tener una fuerza inagotable que nos permita transformar las cosas más difíciles y aprender como cristianos a ser cristianos conscientes y responsables, para que no dejemos que los problemas se vayan por ahí, por el río, sin solución. Más bien, el Señor nos invita a una vida consciente y responsable, a un cristianismo inteligente como el de María, que reflexiona y que piensa. Y ese camino es el que también en los indios camaroneros se cumplió gracias a la intervención de Toribio y a la fuerza inagotable de la fe de esta gente, que supo enfrentar muchos problemas después y que nos legó la esperanza de un pueblo en donde todo se constituya teniendo en cuenta la opinión del pueblo sencillo. Que Dios los bendiga y que los haga también ese pueblo sencillo junto con San Lázaro y podamos rehacer lindo nuestro Rímac, porque tenemos que reparar, tenemos demasiadas heridas y tenemos que hacerlo todos juntos con la diócesis de Lima. Dios bendiga a Santo Toribio, Dios bendiga a la Virgen Santísima que hoy día celebramos con amor, y que esta Virgen nos haga a todos también derramar lágrimas para tener sensibilidad humana por los problemas de la gente. Bendiciones para todos y vamos a dar unos vivas a la Santa Madre que celebramos hoy día. 3 hurras por nuestra Virgen y hip, y hip, y hip, palmas para ella. El Papa Francisco, por los obispos, presbíteros y diáconos, para que en todo momento busquen incansablemente llevar la verdad del Evangelio a todo el que lo necesite. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el aumento de vocaciones sacerdotales, religiosas y de laicos comprometidos, para que muchos hombres y mujeres acojan el llamado de Dios y le respondan con fidelidad y entrega generosa. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestro obispo, arzobispo, Monseñor Carlos Castillo, para que su misión como pastor de nuestra Iglesia de Lima se vea recompensada con abundantes frutos de cristianos comprometidos y de nuevas vocaciones para la arquidiócesis. Roguemos al Señor.
Te lo pedimos, Señor. Por la comunidad de religiosas concepcionistas franciscanas de Copacabana, para que el Señor las mantenga siempre fieles al Evangelio y puedan seguir llevando el mensaje de amor y de esperanza que nos ha transmitido nuestra Madre María Santísima, la Virgen de Copacabana. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los niños, de manera especial por aquellos que sufren a causa del abandono, la orfandad, la violencia o la indiferencia de los que los rodean, por aquellos que no han tenido la oportunidad de vivir, víctimas del aborto, para que construyamos una sociedad del amor donde velemos por el bienestar y la vida de los más débiles. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que somos devotos de nuestra Madre del Cielo, bajo la advocación de Nuestra Señora de Copacabana, para que ella, que fue elegida entre todas las mujeres, nos conceda a nosotros y a nuestras familias la salud del cuerpo y del alma. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Presentamos al Señor estos panes y uvas. Te los ofrecemos como fruto de la tierra, representados en estos panes y estas uvas, los mismos que tú has querido tomar como ofrenda de salvación en la Eucaristía. Al presentar este cirio encendido, queremos ofrecer junto con ellos nuestra voluntad de ser luz en medio de la oscuridad y la desorientación del mundo. Las flores nos hablan de la belleza de la naturaleza. También nos recuerdan que toda esta belleza no es más que el anticipo de lo que disfrutaremos en el cielo junto a Dios y a nuestra Madre Santísima. Conviértelo en tu cuerpo redentor, oh Dios, por tu cruz y por mi salvación, Señor. ¿Por qué no cree el hombre en ti? Si le das calor, si hiciste el cielo, el mar y el sol, tan solo por tu amor, yo creo en ti, Señor, yo creo. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas, para que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegar a la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo tomó el cáliz lleno del vino
te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos e hijas de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos y todas ustedes. Y con tu espíritu. Intercambiemos fraternalmente el saludo de la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado y la muerte del mundo. Dichosas y dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo. Venido a la orilla, lo ha buscado, los sabios de arribos, tan solo quieres que yo te siga, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Te damos gracias, Madre nuestra,
por esta Eucaristía en la que hemos participado y a la que tú nos has convocado a recordar los 428 años de tu manifestación milagrosa y con la que nos recuerdas todo el amor que nos tienes. Gracias por ser nuestro modelo de fe. Agradezcamos a María. Gracias, Madre nuestra, por escucharnos. Gracias, Madre, por habernos acogido en tu casa. Gracias porque nos rodeas de personas que nos quieren y aprecian. De manera especial, gracias por aquellos que nos ayudan a hacer el bien y a vivir con autenticidad los valores del Evangelio. Agradezcamos a María. Gracias, Madre nuestra, por escucharnos. Te agradecemos, Virgen de Copacabana, por haberte manifestado en este lugar con el prodigio de tu santo sudor, por los milagros que has realizado y realizas desde este santuario. De manera especial te agradecemos por aquellas ocasiones en que nos has protegido sin haberlo pedido. Agradezcamos a María. Gracias, Madre nuestra, por escucharnos. Y ahora vamos a escuchar las palabras de agradecimiento de Sor Hermila Duárez Montenegro, Superiora General de la Congregación de Concepcionistas Franciscanas de Copacabana. Excelentísimo Monseñor Carlos Castillo, Padre Pedro que nos acompaña, queridos mayordomos, nuestra hermandad, hermanos y hermanas, paz y bien. Excelentísimo Monseñor, nuestro infinito agradecimiento por venir, celebrar nuestra Eucaristía en este día tan grande para nuestra congregación, celebrar sus 428 años de su milagro, de nuestra Madre. Como usted nos ha dicho, yo le pedí para que usted nos ilustre un poco más de lo que es la historia de nuestra Madre, lo sabemos, y pues siempre nuestra Madre viene haciendo los milagros más grandes. Uno de ellos es nuestra congregación. También cumplimos el 25 de diciembre 328 años. Aquí bajo el cuidado de nuestra Madre, que nos dejó a Santo Toribio, por eso que también le queremos mucho a Santo Toribio. Y él está parte de nuestra historia, de nuestra congregación. Y como usted decía, pues a nombre de nuestra congregación y de la hermandad, de nuestros mayordomos, quiero hacerle un pedido grande, que eso ya viene desde la historia, que años atrás, recuerdo cuando llegué aquí, era novicia, y lo más bonito era cuando llevábamos a nuestra Madre con todo el pueblo del Rímac, toda la gente, iba muchísima gente a la catedral. Y celebraba siempre el que estaba ahí de jefe de la iglesia, por favor. Es un pedido que queremos hacerlo, excelentísimo Monseñor, usted que es padre y pastor. Aceptado, nos dice, por favor, pido fuertes palmas. Muchas gracias, excelentísimo Monseñor, muchísimas gracias. Y nosotros todos los días aquí, bajo el amparo de la Madre, le pedimos a ella para que le cuide, le acompañe, le ayude en este trabajo que es difícil al frente de nuestra iglesia. Usted es padre y pastor de nuestro pueblo, que ella la acompañe, la ilumine y la proteja siempre. Nuestras oraciones y también sus oraciones fueron todas nuestras hermanas. Muchas gracias y bienvenido siempre. Esta es su casa, Monseñor. Gracias. Vamos a dar la bendición y agradezco mucho las palabras de nuestra hermana. Les agradezco mucho a las hermanas que hacen esta labor tan linda de mantener la fe de nuestro pueblo acá en el Rímac. Y quisiera decirles, ¿no? ¿Por qué el nombre de Copacabana? ¿De dónde viene? En primer lugar viene de Bolivia, pero de más allácito del Perú, nada más en las orillas del lago Titicaca, más arriba en la parte de Bolivia. Allí hay un lugar que se llama Copacabana, pero el término Copacabana es un término que probablemente junta tres lenguas.
el Puquina, que es el más antiguo. Por eso Titicaca, por ejemplo, es Puquina. Ustedes no sabían que existía la lengua Puquina. Viene de Arequipa, por si acaso. Después se junta con el aymara y con el quechua. Porque, por ejemplo, Manco Cápac, Garcilaso no entiende que sabe quechua porque dice que eso es Puquina. Esa es una lengua extraña, antigua. Es la más antigua, es la primera que tuvieron los incas. Esa palabra Copacabana se la llevó un minero que era peruano. Justamente en la época de Toribio ya se había difundido la devoción allí a la Virgen, en ese lugar. Y un minero pocos años después se la llevó a la zona de Minas Gerais. Y allí se extendió como idea este culto a la Virgen. Y ahora sabemos que hay una playa en Río de Janeiro que se llama la playa de Copacabana. Y eso es Puquina, quechua y aymara. Nada menos que en Río de Janeiro. O sea que se ha extendido mucho por el lado de Oriente. Y por el lado de Occidente, Santo Toribio se había enterado que la Virgen se había aparecido allá y le pareció por eso muy importante, en una situación concreta, como la de la reducción, ponerle un nombre, Puquina, quechua y aymara. Y por eso le puso a la Virgen del Reposo, Virgen de Copacabana. Para que justamente tengamos un pedacito de quechua, aymara y puquina en Lima. Lo cual es muy lindo porque así entonces nos unimos todos los pueblos del Perú. Por eso ahora vamos a bendecirlos, porque cuando nos bendecimos y bendecimos en la iglesia, pero también podemos bendecirnos entre nosotros, por si acaso, ¿ah? Los curas no bendecimos y expropiamos a la gente de su capacidad de bendecir. Bendecir significa decir bien. Entonces, como solamente el Padre bendice, entonces yo puedo chismear como quiero en el barrio, ¿no es cierto? Y hablar mal de los demás. No. Todos debemos decir bien. Bendecir es apreciar a las personas para promoverlas, para alentarlas. Y Dios nos dijo bien, y por eso Dios nos creó bien, nos creó buenos. Todo era bueno. Y nosotros podemos hacer que todo el mundo sea bueno si decimos cosas buenas. Las malas podemos aprender a perdonarlas. Es difícil, pero podemos aprender a perdonarlas. Por eso entonces ahora, después de esta bendición, todos pueden hacerla diciendo bien y también pueden imponerle las manos y darles a sus hijos también, para que todos puedan salir contentos y alegres. Así que bendíganse mutuamente. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos y sobre todas y permanezca para siempre. Amén. Hermanos y hermanas, podemos ir llevando la paz del Señor. Demos gracias. Otras 3 hurras por la Virgen de Copacabana. Y hip, y hip, y hip. Palmas para ella.